La noticia cayó como un balde de agua helada sobre el luto que aún embargaba a la familia de Beto Terrazas. Cuando apenas se cumplían 6 semanas de su fallecimiento, Ruby, su esposa, decidió romper el silencio con algo que nadie esperaba, ni siquiera los seguidores más cercanos del vocalista del grupo Montez de Durango. Una revelación que no solo destrozaría la imagen del artista, sino que pondría en jaque a la familia que él formó durante más de 3 décadas. Ruby, aún vestida de luto riguroso, concedió una entrevista exclusiva a un medio local en Durango. Lo que en un principio parecía ser una conversación para agradecer el cariño del público y recordar los mejores momentos al lado del cantante, tomó un giro que paralizó al entrevistador, al equipo de producción, y más tarde, a millones de fans cuando el vídeo se hizo viral. Ruby mostró una carta, escrita de puño y letra por Beto Terrazas, que había encontrado apenas días después del entierro, oculta en una vieja caja de madera en el estudio personal del cantante. Perdóname, Ruby. Te amé con todo mi corazón, pero hubo momentos en los que mi debilidad me llevó a refugiarme en otros brazos. Hubo otra mujer, y sí, tuve un hijo con ella. Esa fue la frase que desató la tormenta. Las manos de Ruby temblaban mientras leía en voz alta las palabras que Beto escribió antes de que el cáncer de colon terminara con su vida. Una confesión desgarradora, envuelta en culpa, amor y miedo. Según Ruby, esa carta fue escrita semanas antes de su muerte, pero ella jamás tuvo indicios de que algo así pudiera existir. Yo creí que conocía al hombre con el que compartí mi vida. Nunca me imaginé que pudiera guardar algo así, no sé si me duele más que me haya engañado, o que haya tenido que irse con ese peso en el corazón, dijo entre sollozos, mientras apretaba contra su pecho el sobre amarillento que aún olía a la loción que Beto solía usar. La entrevista, que apenas duró 15 minutos, bastó para encender el debate en redes sociales, en programas de espectáculos y en cada rincón donde la música de Beto Terrazas era parte de la banda sonora de miles de personas. ¿Quién era la otra mujer? ¿Desde cuándo llevaba esa doble vida? ¿Qué motivó a Beto a escribir la carta, pero no entregarla en vida? Las preguntas comenzaron a multiplicarse y Ruby, aunque devastada, decidió abrir la caja de Pandora sin miedo. Según narró, tras encontrar la carta, pasó días en silencio, leyendo una y otra vez cada línea escrita por su esposo. Era como si estuviera leyendo algo de otra persona, no del hombre que yo conocí. Esas palabras, me desgarraron el alma. No podía dormir, no podía comer. Me sentía traicionada, humillada, burlada, explicó con la voz quebrada. Lo que más le impactó no fue solo la confesión de una infidelidad, sino el hecho de que Beto reconociera que había tenido un hijo con esa mujer. Un niño que, según la carta, nunca fue llevado al ojo público ni presentado a su familia oficial. Siempre lo hice a escondidas. Le mandaba dinero, lo visitaba de vez en cuando. Pero nunca tuve el valor de enfrentarte y decirte la verdad, escribió Beto en la carta. Ruby confesó que durante el funeral de Beto, mientras miles de fanáticos y amigos le rendían tributo, ella ya cargaba con ese secreto en el pecho. Pero decidió esperar, dejar pasar el luto inicial y encontrar el momento justo para romper el silencio. No lo hago por morbo. No lo hago por venganza. Lo hago porque siento que si él tuvo el valor de escribirlo, yo tenía que tener el valor de decirlo. Yo no merezco cargar con un secreto que él mismo dejó escrito, sentenció Ruby. La carta, según mostró durante la entrevista, tenía varias hojas. En ella, Beto narraba cómo conoció a esa mujer, cómo su relación creció en la sombra, cómo llegaron incluso a planear un futuro juntos, aunque siempre fue consciente de que jamás podría abandonar a su familia oficial. Yo siempre te amé, Ruby. Pero fallé, me perdí. Quise ser todo para todos y terminé siendo nada. Perdóname por lo que te estoy dejando, por el dolor, por la vergüenza. Solo quiero que sepas que siempre fuiste mi verdadero amor, concluía Beto en la carta. Las lágrimas de Ruby no dejaron de correr durante la entrevista. Sus palabras fueron cortantes, reales, sin adornos. Lo amé, y por eso me duele más. Porque uno no espera algo así del hombre que le juró amor eterno. Pero esto es la vida real. No es una telenovela.
Y ahora me toca a mí seguir con la frente en alto, por mis hijos, por mí. Y por él, porque aunque me falló, fue el padre de mis hijos y el amor de mi vida. La carta ya se encuentra en manos de abogados, quienes analizan las implicaciones legales que podría tener para la herencia, pues aunque el niño nunca fue reconocido oficialmente, la confesión escrita podría abrir puertas a reclamos inesperados. El país entero estaba conmocionado. Las redes sociales, los programas de espectáculos y hasta los noticieros formales no hablaban de otra cosa, la carta que Ruby, esposa de Beto Terrazas, había mostrado al mundo, donde el cantante confesaba haber tenido otra mujer y un hijo fuera de su matrimonio. Pero la bomba que soltó Ruby en la primera entrevista fue solo la chispa de una hoguera que ahora amenazaba con arrasar todo a su paso. Porque las preguntas no cesaban: ¿quién era esa mujer? ¿Dónde estaba ese hijo? ¿Por qué el cantante decidió ocultarlo hasta su muerte? No tardó mucho en salir a la luz el rostro de quien, según fuentes cercanas al entorno de Beto Terrazas, sería la mujer que durante más de 10 años compartió en secreto la vida del cantante. Su nombre, Patricia Lugo, una excorista que trabajó varios años en el grupo Montez de Durango durante sus giras por Estados Unidos. Patricia, hoy de 42 años, residía desde hace tiempo en Chicago, lejos del foco mediático y de la escena musical, llevando una vida discreta como madre soltera. Sin embargo, cuando la carta de Beto se hizo viral, las piezas comenzaron a encajar para quienes habían trabajado cercanamente con el artista. Algunos músicos del grupo recordaron cómo durante ciertas giras en Estados Unidos, Beto desaparecía por días enteros, con la excusa de compromisos personales o familiares. Nadie imaginó que en realidad esos días los pasaba al lado de Patricia y el hijo que ambos tuvieron en secreto. El nombre del hijo, según revelaron documentos obtenidos por la prensa local, es Sebastián Lugo Terrazas, hoy un adolescente de 14 años que, hasta la muerte de Beto, jamás había sido visto en público con él, ni tampoco formaba parte de su círculo familiar oficial. Era un niño invisible para todos, pero no para él, declaró un amigo cercano de Patricia, quien bajo anonimato confesó que el cantante siempre mantuvo a su hijo económicamente y lo visitaba en cada oportunidad que tenía durante sus giras por el norte. Lo más impactante fue descubrir que Patricia nunca buscó fama ni escándalos. Según ella misma confesó en una entrevista exclusiva desde Chicago, siempre respetó el hecho de que Beto tenía una familia formal en México. Yo sabía que era un amor imposible. Pero él me juró amor. Me dijo que, aunque nunca podría estar conmigo públicamente, jamás me dejaría sola. Y cumplió. Nunca nos faltó nada. Siempre estuvo para Sebastián, aunque fuera en silencio, dijo con la voz entrecortada, al borde de las lágrimas. Patricia afirmó que la carta que Ruby encontró no fue la única que Beto escribió. Ella también recibió una, enviada por un amigo íntimo del cantante tras su muerte, donde Beto pedía perdón a su hijo por no haberle dado un lugar digno en su vida pública. Y a ella, por no haber tenido el valor de enfrentar a Ruby y contarle la verdad en vida. Fue un cobarde, sí, pero también fue un hombre que amó a dos mujeres de maneras distintas. No lo justifico, pero entiendo el miedo que lo paralizó siempre. Él decía que no quería destruir a su familia, pero a veces, el silencio también destruye, expresó Patricia en aquella entrevista, donde por primera vez mostró una fotografía de Sebastián, un joven con rasgos idénticos a los del cantante. La imagen fue un nuevo golpe para la familia Terrazas. Las redes estallaron en comentarios divididos, algunos defendiendo a Ruby, otros exigiendo justicia para Sebastián, argumentando que tenía derecho a ser reconocido como hijo legítimo del artista. Ruby, al ser consultada por los medios tras la aparición pública de Patricia, solo atinó a decir: «Yo no tengo nada que decirle a esa señora. Yo hablo con abogados, no con la prensa. Todo lo que él hizo en vida, ahora lo tendrá que arreglar en el cielo. Yo, por mi parte, solo quiero que me dejen en paz». Pero la calma estaba lejos de llegar. Según fuentes legales, la confesión escrita de Beto en la carta encontrada por Ruby, sumada a la carta que Patricia recibió y que también fue firmada y fechada por el cantante, podrían abrir un proceso judicial en México y en Estados Unidos, en busca de reconocer a Sebastián como hijo legítimo y,
por ende, beneficiario de los derechos de autor, regalías y herencias que dejó Beto Terrazas. El abogado de Patricia ya había iniciado los trámites. No buscamos dañar a nadie. Solo queremos que Sebastián tenga lo que le corresponde por derecho. No estamos pidiendo favores. Es su hijo, lo reconoció por escrito. Ahora queremos que la ley lo haga oficial, declaró el abogado en conferencia de prensa desde Chicago. La familia oficial de Beto Terrazas, por su parte, guardó silencio total. Ninguno de sus hijos mayores ni hermanos emitió declaración alguna, dejando toda la carga sobre Ruby, quien cerró filas y dejó en claro que no se prestaría a más shows mediáticos. Pero en la calle, en redes, en los clubs de fans, la división era total. Unos tachaban a Patricia de oportunista. Otros la veían como la víctima de un hombre que nunca tuvo el valor de enfrentar su doble vida. Y en medio de todo, un adolescente de 14 años, que nunca pidió nada, pero que ahora cargaba con el peso de una verdad que por fin había salido a la luz. La historia de Beto Terrazas, el ídolo de la música duranguense, se había transformado en una telenovela real. Y la guerra apenas comenzaba. El eco de la traición de Beto Terrazas ya se sentía en cada rincón de la familia. Lo que parecía ser una simple confesión post-mortem se convirtió en una tormenta que sacudió los cimientos de un matrimonio que muchos veían como ejemplar. Ruby, quien hasta hace unas semanas era vista como la viuda desconsolada del cantante, ahora enfrentaba miradas de lástima y murmuraciones detrás de cada esquina. Siempre lo supe, pero nunca quise verlo, fueron las palabras que Ruby dejó escapar en una entrevista exclusiva con un medio nacional, donde por primera vez mostró el rostro endurecido de una mujer que, más que estar dolida, estaba furiosa. Cuando amas tanto a una persona, eres capaz de justificarlo todo, incluso lo que no tiene justificación. Hoy me doy cuenta de que fui ciega, sorda y muda. Beto me traicionó, no solo me fue infiel. Me robó años de mi vida construyendo una mentira. Los hijos mayores de Beto Terrazas, frutos de su matrimonio con Ruby, también comenzaron a mostrar grietas en su relación con la figura paterna, incluso después de muerto. Uno de ellos, en una publicación en redes sociales, escribió sin filtros: «Descansarás en paz, papá, pero nosotros aquí cargamos con las consecuencias de tus errores. Siempre dijiste que la familia era lo primero. ¿Y ahora qué somos? Una familia de segunda. Me fallaste». La frase fue compartida y comentada por miles de personas, muchos de ellos fans del cantante que no podían creer que detrás del ídolo norteño se escondiera un hombre que llevó una doble vida durante más de una década. Las revelaciones también pusieron en jaque la reputación de Beto en el mundo artístico. Compañeros músicos, empresarios y productores comenzaron a tomar distancia del escándalo. Algunos cancelaron homenajes póstumos que ya estaban planeados, argumentando que no querían verse envueltos en la polémica. Otros, más valientes, defendieron a Beto asegurando que, como todo ser humano, había cometido errores, pero que eso no borraba su legado musical. Sin embargo, lo que más dolió a Ruby no fue solo el engaño, sino la crudeza con la que Beto planeó todo para mantenerla al margen de su otra vida. Según confesó en la entrevista, descubrió correos electrónicos, mensajes de texto, e incluso transferencias bancarias que salían de cuentas ocultas, donde Beto financiaba la vida de Patricia y su hijo. Él vivía dos vidas paralelas. Les pagaba casa, escuela, viajes, mientras a mí me decía que no había dinero para ciertos gastos. Me engañó de todas las formas posibles, sentenció Ruby con el rostro lleno de rabia contenida. Los medios también sacaron a la luz testimonios de personas del entorno cercano a Beto que confirmaron que él temía que Ruby se enterara de todo antes de tiempo, pues siempre le había advertido que no sería capaz de perdonarle una traición de esa magnitud. Ruby era de armas tomar. Siempre dijo que prefería que le dijeran la verdad a vivir engañada. Y Beto lo sabía. Por eso ocultó todo hasta su muerte, pensando que así evitaría el escándalo. Pero ahora, el escándalo es más grande porque ella se siente humillada y burlada ante el país entero, comentó una ex-manager del cantante. El abogado de Ruby confirmó que ya se estaba trabajando en un análisis completo del testamento dejado por Beto Terrazas, pues si bien en el documento no figuraba Sebastián Lugo Terrazas, la carta escrita de puño y letra,
así como las pruebas presentadas por Patricia, podrían convertirse en un arma legal de peso para abrir un nuevo proceso de reconocimiento de paternidad póstuma. Esto va más allá de sentimientos. Se trata de derechos. Y si Beto reconoció a Sebastián como su hijo, aunque sea en una carta, eso tiene peso legal. No vamos a permitir que un niño pague por los errores de su padre, sentenció el abogado. El peso de la traición de Beto no solo dejó heridas en su familia directa. También salieron a la luz otras historias de mujeres que aseguraban haber tenido romances con él durante sus años más exitosos. Si bien ninguna de estas versiones fue confirmada, el clima de desconfianza que se generó en torno a la figura del cantante dejó claro que detrás del escenario, la vida de Beto Terrazas estaba plagada de secretos, engaños y pasiones prohibidas. La imagen del ídolo romántico quedó fracturada. Lo que para muchos fue el soundtrack de sus vidas, ahora tenía un sabor amargo, pues cada canción de amor, cada balada norteña que interpretaba con pasión, ahora parecía cargada de mentiras. Es difícil escuchar sus canciones y no pensar en todo lo que hizo. A veces siento que esas letras no eran más que parte del show. Me cuesta separar al artista del hombre, confesó una fan que incluso pensaba tatuarse el rostro de Beto, pero que ahora dudaba hacerlo. Mientras tanto, Ruby se refugiaba en el silencio de su hogar, enfrentando una guerra emocional que parecía no tener fin. Las visitas de abogados, las demandas que se avecinaban, los comentarios en redes, todo se acumulaba en su espalda como un peso insoportable. Ya no sé si estoy más dolida por su muerte o por descubrir que nunca fui suficiente para él, fueron las palabras más desgarradoras que dejó en la entrevista. La traición de Beto Terrazas no solo rompió su matrimonio. Rompió la imagen de padre, esposo y hombre ejemplar que durante años vendió al mundo. Ahora, Ruby cargaba sola con ese peso, mientras la sociedad, el público y su propia familia intentaban recomponer los pedazos de una historia que, pese al dolor, parecía estar lejos de llegar a su fin. La revelación de la existencia de Sebastián Lugo Terrazas, el hijo no reconocido en vida por Beto Terrazas, generó una grieta irreparable en el legado del cantante. Lo que antes eran homenajes cargados de música, flores y recuerdos, se transformaron en escenarios de tensión, demandas y juicios mediáticos. Sebastián, con apenas 14 años, fue expuesto sin quererlo a una tormenta pública que ningún niño debería enfrentar. La madre del menor, Patricia Lugo, había guardado silencio durante años, obedeciendo las promesas de Beto Terrazas de mantenerlo todo en secreto, bajo la promesa de que al morir, él dejaría todo claro en sus papeles. Sin embargo, esa promesa jamás se cumplió en los términos que ella esperaba. El testamento oficial no mencionaba a Sebastián ni una sola vez. La única evidencia de su existencia, más allá de las pruebas biológicas que aún estaban en trámite, era la carta escrita por Beto, la misma que Ruby mostró al mundo en medio de llantos y rabia contenida. Cuando murió pensé que todo se aclararía. Pero no, solo dejó más dudas, más heridas abiertas. Y ahora mi hijo es señalado, juzgado, como si él tuviera la culpa de los errores de un hombre que, aunque lo amaba, nunca tuvo el valor de reconocerlo públicamente, expresó Patricia en una entrevista exclusiva con la periodista Lucía Herrera, quien fue la primera en tener acceso al entorno íntimo de la otra familia de Beto. Sebastián, un adolescente tranquilo y amante de la música como su padre, comenzó a ser acosado en redes sociales. Muchos fans, cegados por el fanatismo, lo culparon de querer manchar el nombre de Beto Terrazas, sin entender que detrás de todo había un niño confundido que solo quería saber de dónde venía. Mi papá me dijo que algún día todo saldría a la luz. Pero ahora que salió, todo es peor. Nadie me quiere escuchar, me tratan como si fuera un error, como si no tuviera derecho a llevar su apellido, dijo Sebastián entre lágrimas, en una grabación difundida por el Noticiero Nacional. Ruby, en medio de su duelo convertido en furia, también cargaba con la responsabilidad de decidir qué hacer con el legado de Beto. Las regalías, los derechos de autor, las propiedades, todo había sido dejado bajo su control y el de sus hijos legítimos. La aparición de Sebastián ponía en jaque toda esa estructura.
El abogado de la familia dejó claro que, mientras no hubiera una prueba de ADN que lo confirmara legalmente, Sebastián no tendría acceso a nada. Pero la batalla apenas comenzaba. Patricia había interpuesto una demanda para exhumar el cuerpo de Beto Terrazas y realizar la prueba definitiva. No quiero el dinero, quiero que mi hijo tenga la verdad. Si Beto fue tan cobarde en vida, yo seré valiente en su muerte. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, sentenció Patricia, ahora convertida en la mujer fuerte que durante años permaneció en las sombras. Los medios no tardaron en convertir la historia en un circo mediático. Las portadas de revistas de espectáculos se llenaron con titulares escandalosos: el hijo secreto de Beto Terrazas exige justicia, el ídolo tenía una doble vida, Beto Terrazas, padre irresponsable. Cada programa de televisión, cada panel de comentaristas, tenía una opinión distinta. Algunos defendían a Sebastián, argumentando que no tenía culpa de nada. Otros, en cambio, defendían a Ruby y sus hijos, asegurando que era injusto dividir la herencia entre un niño que jamás fue reconocido en vida. Las redes sociales ardían. Los fans más fieles de Beto se dividieron. Unos borraban sus fotos y dejaban de escuchar sus canciones como forma de protesta. Otros, en cambio, aseguraban que el legado musical debía estar por encima de los errores personales. Yo no sé qué hizo Beto como hombre, pero como cantante fue el mejor. Nadie puede borrar eso, escribía una fan en un grupo privado de Facebook. Sin embargo, la figura del cantante ya no era intocable. Cada canción, cada presentación televisiva pasada, ahora era analizada con lupa. Algunos recordaron entrevistas en las que Beto hablaba de la importancia de la familia, del amor fiel, de la honestidad. Esas declaraciones ahora parecían burlas crueles. ¿Qué nos queda a los que lo admirábamos? Seguir escuchando sus canciones sabiendo todo lo que hizo. Separar al artista del hombre. Es difícil, muy difícil, comentaba un locutor de radio que durante años fue promotor de su música. Incluso algunas estaciones comenzaron a reducir el número de canciones de Beto en sus programaciones diarias, temiendo represalias del público ofendido. Mientras tanto, la familia legal, encabezada por Ruby, intentaba reorganizar sus vidas. Las heridas seguían abiertas, las peleas internas no se detenían y la sombra de Sebastián seguía creciendo. Él no tiene la culpa, pero tampoco puedo mirar a ese niño y no sentir que mi familia fue destruida por él, aunque sé que la culpa fue de Beto, confesó uno de los hijos mayores, en una conversación privada filtrada a la prensa. El peso del escándalo ya no solo recaía en Sebastián y Patricia. Toda la familia Terrazas estaba bajo el escrutinio público. Las ventas de discos, que tras la muerte del cantante habían repuntado, comenzaron a descender. Las presentaciones póstumas planeadas en honor a su legado fueron canceladas. El mito de Beto Terrazas comenzaba a desmoronarse. Él construyó un imperio con mentiras. Y ahora, ese imperio se está derrumbando sobre nosotros, confesó Ruby, resignada a que el legado de su esposo ya nunca volvería a ser lo que fue. El niño no reconocido y el legado manchado eran ahora el triste epílogo de una historia que parecía sacada de una novela de traición, dolor y engaños. Y lo peor, es que aún quedaba mucho por destaparse. La disputa por la herencia de Beto Terrazas se transformó en un campo de batalla legal, emocional y mediático. Con la revelación de Sebastián como hijo no reconocido y las pruebas de ADN confirmadas por el juzgado, la familia Terrazas no tuvo más opción que aceptar lo inevitable: había un heredero más. La resolución judicial, emitida en medio de una sala abarrotada de periodistas y cámaras, estableció que Sebastián Lugo Terrazas tendría derecho a un porcentaje proporcional del patrimonio dejado por el cantante, tal como lo dictaban las leyes mexicanas en casos de hijos extramatrimoniales. La justicia no ve con ojos de dolor ni de fanatismo. La ley es clara. Sebastián es hijo legítimo y tiene derecho a heredar, explicó el juez encargado del caso, en una resolución que fue celebrada por unos y criticada por otros. La sentencia dividió aún más a la familia. Ruby, devastada, aceptó la decisión, aunque dejó claro que, para ella, el niño siempre sería un recordatorio del engaño más grande de su vida. Los hijos mayores, por su parte, no pudieron ocultar su enojo.
Para ellos, Sebastián era un intruso que vino a romper la memoria de su padre y a ensuciar lo que ellos consideraban un legado intachable. En declaraciones exclusivas para un programa de televisión, Ruby mostró resignación: yo no quiero más guerras. Que se haga lo que tenga que hacerse. Si la ley dice que ese niño debe recibir, que así sea. Yo solo espero que pueda vivir en paz, porque él no eligió esta situación. Solo pido que me dejen a mí y a mis hijos seguir con nuestras vidas, sin más escándalos. Mientras tanto, Sebastián y su madre Patricia tomaron la decisión de mudarse de ciudad. El ambiente en la comunidad donde vivían era tóxico, cargado de miradas, de rumores y de insultos. El menor estaba siendo víctima de bullying en su escuela y Patricia temía que las heridas emocionales se hicieran irreparables. Nos iremos lejos, empezaremos de cero. Que él pueda tener una vida normal, que estudie, que sea feliz. Lo que menos quiero es que él viva bajo la sombra de su padre toda su vida, declaró Patricia, con el rostro marcado por la tristeza, pero con la determinación de una madre dispuesta a todo por proteger a su hijo. La herencia de Beto Terrazas incluía derechos de autor, propiedades, vehículos, cuentas bancarias, contratos pendientes y hasta objetos personales de alto valor simbólico, como sus guitarras y trajes icónicos. La administración de todo ese patrimonio quedó en manos de un fideicomiso supervisado por el tribunal, que tendría la tarea de dividir todo según la sentencia. Sin embargo, los pleitos internos no cesaron. Cada decisión generaba nuevas disputas, nuevas audiencias, nuevas lágrimas. Las diferencias familiares eran irreconciliables. Los fans, divididos entre la lealtad a Ruby y el apoyo al joven Sebastián, protagonizaron debates interminables en redes sociales. Algunos exigían que el nombre de Beto Terrazas fuera borrado del Paseo de la Fama en México, asegurando que su imagen había quedado irremediablemente dañada. Otros, en cambio, defendían con uñas y dientes el legado musical del cantante, separando al artista del hombre. Las estaciones de radio, que habían comenzado a vetar algunas canciones, lentamente fueron cediendo ante la presión de los fans más radicales que querían que la música de Beto siguiera sonando. No podemos borrar la historia. Beto Terrazas fue un grande de la música mexicana y eso no se puede negar, aunque su vida personal haya sido un desastre, argumentó uno de los locutores más influyentes de la cadena Fiesta FM. El caso, convertido en el escándalo del año, fue analizado por expertos en psicología, derecho y ética. La mayoría coincidía en que los mayores afectados serían siempre los niños, Sebastián y los hijos mayores de Beto, quienes ahora debían cargar con la fractura de un apellido que antes era motivo de orgullo y que ahora arrastraba el peso de la traición, la mentira y la vergüenza pública. Ruby, agotada física y emocionalmente, se retiró de los medios. Rechazó entrevistas, bloqueó sus redes sociales y solo se comunicaba mediante sus abogados. La señora Ruby quiere cerrar este capítulo y no exponerse más. Su única preocupación ahora es sanar emocionalmente y proteger a sus hijos, dijo su representante legal en un breve comunicado. Sebastián, por su parte, fue visto por última vez en una ceremonia privada donde depositó flores en la tumba de Beto Terrazas. Nadie más de la familia asistió. Solo él, su madre y algunos amigos cercanos. Sé que me odian, pero yo solo quería conocer a mi papá. Y ahora, aunque ya no está, quiero recordarlo a mi manera, sin rencor, sin mentiras, dijo el joven, cerrando así, con palabras sinceras, el capítulo más oscuro de la vida de Beto Terrazas. El legado musical de Beto seguirá sonando, sus canciones seguirán siendo parte de la banda sonora de muchas personas. Pero detrás de cada nota, de cada acorde, quedará grabada para siempre la historia de un hombre que construyó su fama sobre cimientos de engaños y que, al final, pagó el precio más alto: dejar tras de sí una familia rota, un hijo olvidado y una herencia manchada por la polémica. Así concluye esta crónica exclusiva de uno de los casos más impactantes del mundo del espectáculo mexicano reciente. Hasta aquí esta historia que, sin duda, ha sacudido a todo México y al mundo de la música regional. Si este caso te impactó tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Secretos de Historias, donde siempre te traemos las historias más ocultas,
Los secretos más turbios y los relatos más insólitos del mundo del espectáculo, la farándula y la música. Recuerda darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos, y dejar tu comentario siempre con respeto, ya que detrás de cada historia hay personas reales con sentimientos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde te seguiré trayendo las historias que nadie se atreve a contar. Secretos de historias.